Bienvenidos a los 49ers, presentado por Cisco. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justis para hablar de esa gran victoria de San Francisco en Cleveland. 26-8, no se ganaba en Cleveland desde 1984 y los San Francisco 49ers ahora mejoran su récord en la temporada 9-4. ¿Cómo estás, Carlos? Pues feliz, Jesús, porque fue realmente creo que una victoria muy bien trabajada. No sé si se le dé la dimensión a lo bueno que es la defensiva de Cleveland. Ya habíamos hablado de que es cierto que a nivel producción en la ofensiva tal vez no es una de las mejores, ¿no?, unidades de la liga, pero de todas maneras tener que aguantar a ese frente defensivo y ganar con claridad y además trabajarlo bien, no cometer errores y además que los equipos especiales te echen la mano en un partido donde había necesidad de que hubiera jugadas grandes, termina siendo una gran victoria para el equipo en general. Y bueno, cuando puedes romper una racha de 41 años sin poder ganar en territorio enemigo, de cierto, solamente fueron 4 partidos en esos 41 años, pero igual, o sea, se va alargando esa racha y te comienza a preocupar, ¿no? Y la otra cosa que es muy curiosa es que justo viene en una semana donde hay muchas cosas que se van juntando para compararse a una temporada tan exitosa como la de 1984, ¿no? Sí, exactamente, porque de hecho en ese 1984, ese día los 49ers fue un 11 de noviembre y ganaron 41-7 a Cleveland. Y en este partido recordamos, ¿no?, que preocupaban varias cosas. Primero que nada, el clima. Al final del día sí hizo mucho viento, como estaba en el pronóstico, y mucho frío. Pero afortunadamente no fue factor ni la lluvia, ni la nieve. No cayó nieve, no cayó lluvia, afortunadamente. Pero sí hay que reconocer el trabajo que hace Brock Purdy, porque mira, están observando sus números, dices tú, bueno, no son tan espectaculares, pero hay que tomar en cuenta el partido tan eficiente que hizo contra una gran defensa que llegaba como la segunda mejor defensa de la liga, de la NFL, los Cleveland Browns. Y Brock Purdy completó 16 de 29 para 168 yardas, un pase de anotación y uno corriendo. En total, 2 touchdowns para Purdy, y fue clave también en la victoria el trabajo de Purdy. Además, no es fácil lanzar contra el viento, lo dijo Kittle. En esa jugada, la recordarás muy bien, ¿no? Ya casi para finalizar la primera mitad, que decía, incluso recuerdo cuando le preguntaron a Kyle Shanahan ese día después del partido en su conferencia de prensa, y decía, lo estábamos pensando si realmente básicamente lo que quiso decir, si realmente ser agresivo en esa serie, porque te estás enfrentando a la defensa de Cleveland, puede suceder algún desastre, una sack, un fumble, alguna intercepción, tú sabes, ¿no? Sí, sí. Alguna turnover. Y dice, pero después tuvimos la confianza, fuimos avanzando. ¿Te acuerdas que en esa serie Brock Purdy completa un muy buen pase con Ricky Pearsall, mueven las cadenas, completa otro con Jawan Jennings, y todo en ese momento tenía el viento en su contra. Y luego estaba diciendo Kittle, ustedes imagínense lo difícil que es completar un pase como el que le lanzó a Kittle, ¿no?, contra el viento, y dónde lo colocó, porque ves la repetición y Kittle también hace una excelente recepción. Incluso a primera vista parece ser que es incompleto porque el de Cleveland, el defensor de Cleveland llega inmediatamente y le saca el balón a Kittle, pero el proceso de la recepción ya se había completado, atrapó el balón, lo aseguró, su rodilla tocó en el césped, entonces ya era una recepción. Pero ves la repetición y la precisión con la que coloca Purdy ese pase es impresionante, y además la recepción también de Kittle y todo eso contra el viento, Carlos. Y yo creo que más allá de lo difícil que es jugar contra el viento, me parece que la gran virtud de Brock, por la que acaba siendo un partidazo de Brock, es precisamente lo que dices. En los números parece que es un juego, pues, ni siquiera bueno, ¿no? O sea, porque 140 yardas, 16... Pero de esos pases que completa, comparados con los que falla, muchos de ellos son sabiendo que ya tenía la presión encima y que era mejor vivir otro down. Y tienes la presión encima, mejor la tiro para afuera. Tengo la presión, mejor no voy acá. Y hacer eso es bien complicado porque pues mentalmente pues quieres seguir, ¿no?, buscando la jugada, haciendo. Y no, Brock dijo, voy a administrar este partido. Si mi porcentaje de pases completados va a estar por debajo del 50%, no me importa. Lo que hay que sacar es la victoria, ¿no? Y
completó pases muy buenos en momentos críticos, ¿no? Terceras oportunidades, terceras y largas. Me parece por ahí una cuarta oportunidad también. O sea, eran los momentos donde necesitaba aparecer y apareció. Y esa es la gran virtud que tiene Brock Purdy. Así es, y bueno, también hay que darle mucho crédito a la defensiva de los 49ers porque observando aquí algunas estadísticas de ese partido, por ejemplo, mira, la defensa de los 49ers mantuvo a los Browns en cero a viajes a la zona roja. Ujú. Porque el touchdown que anotaron ellos no estaban todavía en No. la zona roja. Fue un pase largo donde encuentran a Fan en el ala cerrada solo y logra conectar Sanders con él. Pero aquí señala básicamente que la defensa de San Francisco logró hacer eso contra Cleveland. Y dices tú, bueno, la ofensiva de Cleveland ha tenido muchos problemas todo el año, pero de cualquier forma, tomando en cuenta los obstáculos con los que ha tenido que lidiar la defensa de San Francisco, incluso en este partido, pierde por un momento. Afortunadamente pudo regresar a Curtis Robinson, que es ya tu tercer Mike linebacker, y tuvo que entrar Jalen Graham. ¿Te acuerdas que Jalen Graham lo acababan de activar de la escuadra de prácticas el sábado, cuando normalmente se hacen los movimientos en la escuadra de prácticas el día previo, ¿no? a un partido? Y entonces entra Jalen Graham, pero como él obviamente casi no ha jugado, Carlos, y no está acostumbrado a jugar de Mike linebacker, lo empiezas a mover, ¿no? Tienes que mover a Dee Winters de la posición de Will, lo pones de Mike, a Jalen Graham lo pones en la posición de Dee Winters, entonces tienes que moverle a las piezas. Pensando que además habías pedido a Nick Martin. También. O sea, sí. No era nada más el hecho de que, o sea, literalmente estaba Jalen Graham solamente. O sea, ya no había más. Y Luke Gifford de repente, pero también Luke Gifford, ¿te acuerdas que ha estado batallando con una lesión de cadera, una de pantorrilla? Y Luke Gifford, de hecho, es el que se acaba cayendo en ese touchdown de los, ¿no? Que recupera un balón, sí, un balón suelto. Después, pero digo, él pierde la cobertura en el... en el touchdown de los Browns. Y después, literalmente, creo que es la siguiente serie, hay el balón suelto y él la recupera, ¿no? Y ahí es donde compensas un poquito el error. Pero también yo creo que aparte de la buena ejecución en el campo, en la llamada de las jugadas desde la banda, o sea, el coacheo en general, tanto Kyle como Salah, fue absolutamente espectacular. O sea, de acuerdo. Esa forma de dominar al equipo rival, digo, y hacerlo de manera sobria, porque no fue simplemente que tuvieron un partido malo y que les pasaste por encima, les metiste 500 yardas. No, o sea, tuviste que trabajarlo y acabas dominando en todas las facetas porque encontraste los momentos para poder ser más agresivo y hacerlo pagar. Sí, y de hecho, mira, yo menciono ese dato porque de cualquier forma es impresionante. Es difícil mantener a un rival todo el partido lejos de la zona roja. De hecho, la última vez que lo hicieron los 49ers fue en la semana 5 del 2023 contra los Dallas Cowboys, un 8 de octubre, ese día que jugaron con los Cowboys. Y luego también tú hablabas de las cuartas oportunidades. Efectivamente, los 49ers no permitieron que Cleveland les convirtiera en esos intentos en cuarta oportunidad. Y la última vez que lo hicieron, Carlos, que en un partido no le permitieron ninguna cuarta oportunidad al rival, porque fueron en total 4. Nos acordamos frescas de 2 porque eran cuarta y corto, pero te acuerdas que después tuvieron otras 2 ya cuando Cleveland también estaba desesperado. Pero la última vez que fueron 4 en cuarta oportunidad, donde no permiten a que el rival avance, fue en un partido del 2019 contra los Rams. Y ese año, pues la defensiva sabemos que volaba en el campo, estaba sana, ¿no? Sí, contra los Rams. Esa defensiva del 2019 era espectacular. También creo que Stefanski se equivocó un par de veces en esas cuartas oportunidades, ¿no? A lo mejor la primera sí tenía más o menos sentido, lo hablamos, ¿no? Que con las nuevas métricas pues era media yarda. O sea, ahí creo que es un error más de ejecución que de hecho desde la banda, desde el coacheo, equivocarse a la hora de ir por ella. Pero no sé si era la segunda o la tercera, me parece que lo hizo de manera muy arriesgada, porque acaba siendo, creo que es la jugada donde termina en fumble. Sí. La termina siendo demasiado atrás. O sea, sí está bien que en la métrica dice que puedes ganar normalmente esas batallas en un alto porcentaje, pero acá creo que se equivoca y también él solito le va dando, él más los errores de sus equipos especiales, acaban pagándole el partido a Cleveland. Así es. Y bueno, Christian McCaffrey, los Browns hicieron un gran trabajo
deteniéndolo en el juego terrestre. Sin embargo, él siempre encuentra la manera de contribuir, porque fueron de cualquier forma 53 yardas por tierra, en 20 acarreos, un touchdown. De hecho, Christian McCaffrey anota el primer touchdown del partido después de ese excelente regreso en el despeje. Otra vez Sky Moore siendo un factor importante en ese regreso de 66 yardas, donde unas jugadas más tardes viene Christian McCaffrey y anota ese touchdown. Pero bueno, tuvo 53 yardas por tierra Christian McCaffrey, y luego por aire tuvo 21, ¿no? 4 recepciones para 21 yardas. Y eso le permite a McCaffrey, Carlos, ya tener a 800 yardas o más por recepción y 800 o más por tierra. Entonces ahora se une a ese grupo de Roger Craig, que lo hizo en 1985, y obviamente también a otro corredor histórico, a Marshall Faulk, que lo hizo en 1999 como los únicos corredores en los primeros 13 juegos. Obviamente McCaffrey ya lleva también 13 partidos, se jugó la semana 13. San Francisco apenas va a tener su semana de descanso, como los únicos corredores en la historia en una temporada, ¿no?, del NFL, que logran tener en 13 partidos 800 o más yardas por aire y 800 o más por tierra. Sí, y es un partido 3 que no es muy lucido para Christian, pero también contribuye. El primer touchdown es una muy buena jugada, una muy buena llamada de jugada donde ya habían engañado a la defensiva, y con eso Christian se puede zambullir. Después la de Brock también tiene mucho que ver, Christian, cómo vende la finta, ¿no? Para que se quede toda la defensiva de los Browns encima de Christian McCaffrey, y bueno, acaba ganando por el otro lado Brock Purdy. Entonces, sí, lo de Christian esta temporada es espectacular, y está en camino, ¿no? Porque quedan todavía bastantes partidos para estar con 1,000 yardas por recepción y 1,000 yardas por tierra. Sí, cada semana, lo hemos comentado aquí, Christian McCaffrey llega a una nueva marca, y el que también está recuperando o está jugando ya en un muy buen nivel, sobre todo después de todas las lesiones que tuvo, ¿no? Lesión en el hombro, tobillo, costillas. Jawan Jennings. Jawan Jennings, ahora que ya está más sano, tú notas su presencia en el campo, porque tuvo 4 recepciones. De hecho, en este partido hubo 3 jugadores de los 49ers que lideraron al equipo en recepciones, los 3 con 4 cada uno, ¿no? McCaffrey, Kittle y Jawan Jennings, ¿no? Jawan Jennings, 4 recepciones para 39 yardas, un touchdown de recepción. Entonces, es muy importante, Carlos, sobre todo en el grupo de receptores. ¿Te acuerdas que al principio de la temporada también había muchas lesiones, además de las lesiones con las que batalló Jawan Jennings? Ricky Pearsall se perdió muchos partidos por lesión. Aquí Ricky Pearsall contribuyó con 2 recepciones claves, sobre todo en esa serie que te mencionaba. Y Jawan Jennings también, como ya nos tenía acostumbrados en otras temporadas cuando estaba sano, aparecía también en momentos críticos para mover las cadenas. Y eso es muy importante para la ofensiva de San Francisco. Y lo que te da en el juego terrestre cuando bloquea, o sea, al final, no nos vamos a adentrar mucho en ella, pero parte de la razón por la que al final vienen todas esas declaraciones de los jugadores de Cleveland precisamente viene por el trabajo de Jawan Jennings en la cancha, ¿no? Porque te desespera. Es un jugador que te desespera de todas maneras. Te desespera cuando te bloquea, te desespera cuando te hace rutas, te desespera cuando anota, te desespera cuando consigue una jugada muy complicada. O sea, siempre estás diciendo cómo este tipo hace eso, ¿no? O sea, ¿por qué a mí me toca? ¿No? Vino y me tiró y además me gritó. Acá va y recibe, y yo ya lo tenía y lo empujé y de todas maneras recibió. Y ese tipo de cosas te hacen realmente forjarte, ¿no? Como un guerrero del equipo. Por supuesto, y bueno, ahí está también la estadística que tú mencionabas, la de Luke Gifford, donde recupera ese balón suelto, que al final, pues de cualquier forma iban a tener el balón los 49ers porque era cuarta oportunidad, pero muy buen trabajo de Luke Gifford de estar atento, porque tú no sabes si de repente el jugador de Cleveland tiene oportunidad de recoger el balón y correr para el 1º y 10, entonces muy atento para recuperar ese balón suelto del ala cerrada Harold Fannin, que en el snap fue donde no controla bien el ovoide y pierde el balón. Pero mira, esto nos lleva también a un tema muy interesante después de la estadística de Gifford, porque obviamente ahí lo adquieres en la agencia libre y ves cómo es una pieza importante también para los equipos especiales. Entonces, a lo que voy con esto, Carlos, es que la clave o algo esencial que hizo San Francisco este año, ¿no? Desde la agencia libre, donde normalmente empiezas a construir tus equipos, le empiezas a agregar piezas muy valiosas como Luke Gifford. Luego, incluso ya estando en la temporada, con la temporada en marcha, vienen algunas adquisiciones importantes como Clelin Ferrell,
que tuvo 2 sacks en este partido, empiezan a contribuir. Keon White, que llegó de los New England Patriots también en un canje. A Sky Moore, que lo adquiriste también en el verano, un poquito antes de que arrancara la temporada. Él viene de los Chiefs. Y esos 3, ¿no? Que vienen a través de canjes, en su momento no es como unos de esos canjes que Sí, son, no era un movimiento espectacular. Sí, que que toda la liga está hablando de eso, pero son en posiciones realmente que tú las necesitabas y que ves que van a encajar bien en tu esquema. Por ejemplo, Keon White está encajando perfecto en el esquema del entrenador de la línea defensiva, Chris Kucerek. Clelin Ferrell ya estaba familiarizado con este sistema porque estuvo acá en el 2023. Y bueno, los 49ers desde hace tiempo necesitaban un jugador como Sky Moore en los regresos de patada, en los regresos de despeje. Y están rindiendo frutos hasta el momento los 3. Sí, y yo creo que al principio, cuando se hizo el intercambio por Sky Moore, parecía que había demasiado capital por un jugador que básicamente iba a jugar equipos especiales. Después llega y estaba medio dubitativo, a lo mejor falló un par de ocasiones, ¿no? Un par de errores de concentración, donde se va afuera, otro donde no deja caer para que caiga el touchback. Pero entonces comenzó como a embalarse, ¿no? Como a ir de a poquito, a poquito, y lo cierra para mí, o más bien abre esta nueva etapa de su carrera después de encajar y poder comenzar a conseguir yardas y poder tener regresos importantes, ¿no? Y ya tendría uno de no haber sido porque lo tocan en la yarda 1 apenas hace un par de semanas, ¿no? Entonces, sí creo que lo de Sky Moore termina siendo súper, súper importante para el equipo. Sí, la verdad que tienes razón, porque mira, incluso viendo esos números, en el regreso es en el despeje que les mencionaba, de 66 yardas, porque este fue en un punt, en un despeje, ¿no? Como se traduce básicamente en español. La patada de despejes, claro. Exactamente. El otro, el de Arizona, ese fue en un kickoff. Y ese fue de 98 yardas, obviamente más largo. Pero en cuanto a solamente los punts se refiere, este de 66, de hecho, es el más largo de un jugador de los 49ers desde que Ted Ginn tuvo uno de 78. Por eso lo mencionaba, ¿no? Que San Francisco ya hacía rato, ya hacía muchos años que necesitaba un jugador así, porque desde Ted Ginn no tenían los 49ers un jugador que representara una amenaza constante en los kickoffs, en los punts, a la hora de regresar esos balones en ese tipo de jugadas. Y de hecho, también para él fue ese de 66, fue su más largo en su carrera. Por eso te digo, todo se está acomodando bien, cómo está armando los equipos especiales. Mucho crédito a Brant Boyer, que cuando lo trajo San Francisco durante la offseason a este coordinador de equipos especiales, Brant Boyer, miraban todo su currículum, lo que había hecho, muy buenas temporadas en cuanto a equipos especiales con los Jets. Obviamente conocía a Sala y mira lo que está haciendo, mejor dicho, perdón, con los equipos especiales de los 49ers, Carlos. Los tiene ahorita los equipos especiales de los 49ers entre los mejores de la liga. Sí, una unidad que sigue produciendo y que además hubo un par de errores más que tuvo el equipo de Cleveland, pero en una la pelota le queda literalmente entre las piernas, ¿no? Y se puede lanzar encima de ella, y la otra no recuerdo si se pierde por ahí, y eso es un cambio drástico, ¿no? De lo que habíamos estado viviendo, porque normalmente los equipos especiales era como el talón de Aquiles del equipo. Y de repente ves que se forjan, que encuentran la manera y ayudan muchísimo a la ofensiva, ¿no? Porque pues, esa primera ofensiva sale literalmente de un regreso de... Sí, igual, ¿no? que el día del partido contra Arizona. Básicamente, ¿te acuerdas? Incluso ese día, cuando Sky Moore tuvo ese regreso en el partido contra Arizona de 98 yardas, le decían a Purdy durante esa semana, le decían, oye, Brock, ¿has iniciado alguna vez en tu carrera un partido desde la yarda 1? Y decía, no, haciendo memoria, no, la verdad no. Y fue gracias a ese regreso espectacular de Sky Moore. Y en este partido contra Cleveland, pues básicamente los llevó hasta la zona roja, porque salió del campo, creo que como cerca de la yarda 14 de los Browns, y entonces unas jugadas más tardes fue cuando llegó McCaffrey, aprovechó y de una yarda anotó ese touchdown. Pero te mencionaba también a Keon White, ¿no? Entre esos 3 jugadores, a Clelin Ferrell, Keon White y obviamente Sky Moore. Y Keon White, la verdad que está jugando también muy bien, Carlos. De hecho, registró a tres tacleadas en este partido contra los Browns. Es el número más alto de la temporada para Keon White, con 3 tacleadas. Una sack también sobre Sanders, y de hecho eso ya
ya le permite que tenga 1.5 sacks en su carrera como 49er o en la temporada, ¿no? En su carrera tiene 100.5, tomando en cuenta las que obtuvo con los New England Patriots. Y te decía, las de Clelin Ferrell, él llegó a 4 en total. Gracias a estas contribuciones de Keion White y de Clelin Ferrell, las 2 sacks de Ferrell y esa de Keion White, fueron 3 sacks para el equipo de San Francisco. Puedes decir, bueno, sí, también Sanders se tarda demasiado en lanzar el balón, pero tiene su mérito, sobre todo la primera. ¿Te acuerdas la primera de Ferrell? Cómo entra realmente como un misil, como el apodo que él mismo se pone allí en sus redes sociales, entra y derriba a Sanders. Y la de Keion White también fue más o menos similar. La segunda de Ferrell, si mal no recuerdo, creo que sí fue donde se tardó un poquito más Sanders en lanzar el balón, pero de cualquier forma tiene su mérito, porque precisamente por todas las lesiones que ha sufrido San Francisco, es donde al principio les ha costado, en algunos partidos les ha costado generar esa presión por las piezas que has perdido en la línea defensiva debido a las lesiones. Y ahora aquí acabas con 3 sacks, y en general me parece que durante el partido, incluso donde no llegaron las sacks, donde no llegaron a derribar a Sanders, creo que la presión fue buena, ¿no? Sí, y creo que se conjuga con también un buen juego en la secundaria, sí, ¿no? También. Porque creo que, por ejemplo, en estas jugadas donde Sanders se queda con tanto tiempo es precisamente porque la secundaria estaba volando por todas partes, ¿no? Malik Mustafa cada vez juega mejor, ¿eh? Y no encontraba entonces los espacios para poder lanzar, y bueno, acaba pagándolo, ¿no? Y los sacks son importantes porque era una unidad que había conseguido muy poca presión dentro de toda la temporada, ¿no? Ya hablaste de los movimientos, creo que Keion White está respondiendo a lo que se esperaba iba a ser de él, ¿no? Cuando salió del draft, y acá Robert Saleh está poniendo una situación donde las cosas funcionan. Sí, es que fue una selección de segunda ronda, entonces tiene bastante potencial Keion White, y creo que aquí con Chris Kuzerek va a encontrar la manera de explotar todas esas cualidades, como en su momento lo hicieron otros jugadores, ¿no? Como Omenihu, el mismo Clelin Ferrell, se ha visto bien en su primera etapa en 2023 jugando o siendo entrenado por un entrenador de línea defensiva como Chris Kuzerek, y ahora en esta su segunda etapa con los 49ers. Por eso, ese es uno de los sellos de Chris Kuzerek, que a veces encuentra la manera de sacarle lo máximo a sus linieros defensivos. De alguna manera, como lo que hace también Kyle Shanahan con los quarterbacks. ¿Viste lo que hizo con Darnold, ahora con Mac Jones este año en los juegos que se perdió Purdy por lesión? Hay esos entrenadores que son como especialistas en sacarle lo máximo a un jugador, y eso también ha sido clave este año, ¿no? En una temporada llena de lesiones, tienes una mente brillante en la defensiva como Robert Saleh, una mente brillante en la ofensiva como Kyle Shanahan, que aparte es el entrenador en jefe, y ya te mencionaba los diferentes entrenadores, ¿no? Como el caso de Bram Boyer con los equipos especiales, en la línea defensiva Chris Kuzerek. Entonces, todo el grupo de entrenadores realmente se merece un fuerte aplauso con lo que ha hecho esta temporada, porque para que el equipo esté 9-4, de hecho, me gustó algo que dijo George Kittle. Normalmente, siempre que te menciona algo, te analiza todo perfectamente. Y decía él el domingo, precisamente después del partido, si alguien viene antes de que arranque la temporada y me dice, mira, van a estar 9-4 a estas alturas, realmente se van a reír de ti, ¿no? Porque imagínate, sin Fred Warner, dio los ejemplos, sin ¿no? Bosa, y yo también, que me perdí algunos partidos. Si me dijeran, George Kittle se va a perder 6 partidos, Brock Purdy se va a perder otros 6 o 7, se van a lesionar Freddy, o sea, todo el mundo había dicho que y vas a estar 9-4, imagínate. Era imposible. O sea, no nada más están 9-4, están peleando por el seed número 1 de la NFC. Sí, porque los Rams además perdieron también en la división. Entonces eso abre las puertas, y por eso te digo, es impresionante lo que ha hecho San Francisco. Pero bueno, ahora lo que viene, Carlos, es la semana de descanso, un momento que necesitaba San Francisco. Incluso le preguntaban a Shanahan previo a este partido contra los Browns, dices, cuando arranque el año, ves el calendario, ves que la semana de descanso está hasta diciembre. Está hasta el final. Y en su momento dices, ay, ojalá estuviera como a mitad de la temporada. Pero ahora quizás puede ser una ventaja. Y decía Kyle Shanahan, sí, quizás porque estamos entrando ya en la carrera, ¿no? Por un boleto a la postemporada, y viene
viene un descanso en este momento, sobre todo para un equipo como los 49ers, que ha lidiado con muchas lesiones. Algunos ya los perdiste el resto del año, pero otros los puedes recuperar. Incluso en su conferencia, para mencionarle a la gente lo que dijo precisamente en su conferencia de los lunes, ya ves que siempre al día siguiente, después de cada partido, Kyle Shanahan siempre viene y nos presenta el reporte de lesionados. Desafortunadamente, en este partido, como casi siempre ha sido toda la temporada, ¿no? Que si agregan jugadores a la lista de lesionados, dijo que Kyle Juszczyk tiene una fractura de costilla. Entonces, pero a lo mejor no sabemos, dice, lo vamos a evaluar después de la semana de descanso. Entonces no queremos adelantarnos, esperemos que se encuentre bien y pueda jugar, porque Jauan Jennings, como lo mencionamos al principio, estuvo batallando también con lesión de costillas, ¿no? Y aún así logró jugar en algunos partidos. Vamos a ver si la semana de descanso le ayuda a Kyle Juszczyk, porque fue lo que dijo Kyle Shanahan, que lo van a evaluar a Kyle Juszczyk después de la semana de descanso. Y luego Ben Bartch es el que sí a lo mejor ya se pierde el resto de la temporada, porque dice que tiene un esguince en el pie y que probablemente va a ir a la lista de reservas lesionados, y eso significa que se pierde el resto de la temporada. Le preguntaban si había la posibilidad de que Ben Bartch regrese si los 49ers califican a playoffs, y dice Shanahan que no preguntó, entonces realmente no está seguro, pero dice que lo ve difícil porque obviamente con esa lesión en el pie va a tardar quizás más tiempo en recuperarse. Le deseamos lo mejor a Ben Bartch, a Kyle Juszczyk, que se recuperen pronto. Y luego el novato, el linebacker Nick Martin, tú lo mencionabas al principio, también se lesionó en este partido, fue una conmoción cerebral. Entonces él va a estar en el protocolo de conmoción cerebral. Quizás con la semana de descanso tenga oportunidad de, ya cuando regrese el equipo otra vez a las prácticas, salir del protocolo. Y luego también nos dio noticias Kyle Shanahan acerca de otros jugadores, ¿no? Que ya estaban lastimados. Por ejemplo, en el caso de Tatum Bethune y Samu Cuano, recuerda, Carlos, que ellos tienen lesión de esguince de tobillo alto. Dice, quizás va a ser muy rápido si ya los tenemos de regreso para después de la semana de descanso, pero hay posibilidades. Entonces dejó la puerta abierta. Y con Yetur Gross-Matos, que él está en la lista de reservas lesionados, ¿te acuerdas del tendón de la corva, no? ¿Te acuerdas que se lastimó? Dice, él hizo un buen ejercicio hoy, refiriéndose al lunes de esta semana, que fue cuando habló Kyle Shanahan. Entonces tiene una buena posibilidad de quizás abrirle su ventana de prácticas cuando regresemos de la semana de descanso. Y también mencionó a Eddie Piñeiro. Dijo, quizás también podamos recuperar a Eddie Piñeiro después de la semana de descanso de esa lesión en el tendón de la corva derecho, que por cierto, Matt Gay hasta el momento supliéndolo, pues ha anotado sus 4 goles de campo, pero todos sabemos también que Piñeiro ha sido uno de los héroes. Entonces, pues fueron buenas noticias con esos jugadores en general que ya estaban lesionados antes del partido contra los Cleveland Browns. Y yo creo que el cambio principal o lo más difícil ahí, lo mejor ahí es el hecho de que está la semana de descanso en medio, ¿no? Porque te da un tiempo extra para poderlos recuperar, porque a lo mejor en semana corta para preparar un partido de domingo hubiera sido pues, un poquito más complicado el hecho de que no estuvieran, o arriesgas, que a veces no es lo mejor para el jugador. Pero primero, lo raro que es que las lesiones sigan apareciendo, ¿no? O sea, a estas alturas de la temporada, Kyle Juszczyk sufre una fractura en las costillas, ¿no? Por más que se pueda jugar o que no tengan ningún problema con los pulmones y lo que quieras, de todas maneras es una situación donde igual se tarda, igual hay dolor, entonces... siguen apareciendo, pero como tú dices, ¿no? Primero ya estamos acostumbrados, ¿no? Aquí, cada lunes, aquí están, pero lo siguiente, lo que dijiste, tienes 10 días más o menos de descanso, ¿no? Vas a tener por lo menos 3 días libres esta semana y puedes recargar, ¿no? Kyle Shanahan también ha hablado que no le fascinaba la idea de tener el bye week tan tarde. Sí. Porque dice que el equipo ya agarró un ritmo, ¿no? Ya está agarrando su identidad, ya está entrando en ritmo, ya puede hacer las cosas de mejor manera. Entonces, cuando estás jugando bien, lo peor que puede pasar es que te corten el ritmo. Y que el bye week más o menos se sostenía. Que él no le encontraba... de todas maneras, mucha opción o muchas ventajas al hecho de que estuviera tan tarde en la temporada el bye week, pero dijo que el equipo lo necesitaba porque mentalmente ya lo necesitaba. Sí, exactamente, ¿no? Sobre todo, más que nada en el caso de los 49ers, estoy de acuerdo contigo en eso de cortar el ritmo, pero en el caso de los 49ers, precisamente por todas esas lesiones, sí necesita el descanso. Ojalá no le afecten el ritmo al equipo, pero sí necesita definitivamente tener ese descanso, porque incluso le va a beneficiar, ya para terminar nada más, también tocó el tema de Kendricks.
¿Te acuerdas que lo firmaron a este linebacker veterano la semana pasada? Que Eric lo habían Kendricks? tratado de firmar el año pasado. Sí. Termina yéndose a Dallas y bueno, también se acabó acá. Así es, y dijo Kyle Shanahan que la semana pasada, precisamente cuando lo contrataron para la escuadra de prácticas, pues tenía lógica, ¿no? De alguna manera cuando nosotros observamos en la lista de inactivos que no estuviera él, incluso no lo elevaron, desde el sábado antes del partido del juego de los Browns, no lo elevaron al plantel de 53 jugadores y tenía lógica, y Kyle Shanahan incluso explicó y confirmó básicamente lo que nosotros pensábamos, porque dijo, era una semana corta, recuerden que habíamos jugado en lunes, además se atravesó el día de acción de gracias, dice, no tuvimos realmente esa semana prácticas a toda velocidad, como lo menciona Kyle Shanahan, lo que él quiere decir obviamente prácticas intensas, Sí, ¿no? sí, sí. Completas. Y esas fueron las primeras 3 prácticas de Kendricks. Entonces ya en esta semana de descanso tendrá tiempo de entrar en condición física, lo mencionó, en condición física y también de fútbol americano, porque recuerden que él no tuvo tampoco una off-season, Carlos. Y ya para verlo bien, cuando el equipo regrese de su semana de descanso, para ver bien a Kendricks cómo está y cuánto puede contribuir. Sí, primero hay que ver la inactividad y demás, cómo le pesa. Y lo más importante, que por eso no fue activado, es que tiene que aprenderse el playbook, ¿no? Kendricks llega completamente desde cero, entonces tiene que poder leer las jugadas, estar al pendiente de cómo funciona y se activa la defensiva, qué puntos son los importantes a tocar y entonces ya lo puedes meter a él dentro de ese ritmo, ¿no? Porque si no también sería medio injusto para él mismo, ¿no? Porque puede haber errores de concentración o algún error de marca, lo que quieras, entonces está bien que no lo apresuren, pero bueno, a veces corren con suerte porque tío, ya había sido un jugador al que habían buscado con anterioridad, por diferentes causas no se dio, termina jugando en los Cowboys y ahora regresa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues a ver qué pasa después, pero por lo menos tienes la ventaja o puedes pensar que tienes la ventaja que tienes una pieza más para poder meter ahí cuando las cosas ya van cerrando, porque lo más seguro es que después de este 9-4, si el equipo le puede ganar el que sigue, que en teoría debería de, ¿no? O sea, son de esas cosas como que está mal anticiparse, pero porque hay que jugarse, pero después de que ves un partido como el que dan ante Cleveland, descansados y con los motores ya, ¿no? Reiniciados, pues se antoja para que el partido de los Titans también lo ganaran. Entonces, si ganas ese partido, ya tienes 10 victorias en la temporada y quedarte fuera con 10 victorias es casi imposible en este formato. Así es, y bueno, ya que mencionas a los Titans, es el próximo partido. Recuerden, amigos, que este fin de semana los 49ers estarán descansando, pero cuando regresen van a enfrentar precisamente el domingo 14 de diciembre a los Tennessee Titans. Ese partido es a la 1:25 de la tarde, horario del Pacífico, 3:25, tiempo de la Ciudad de México. No olviden que lo pueden escuchar como siempre en español por W Radio, W Deportes, en 49ers.com y en la aplicación oficial de los 49ers. Ahí los estaremos esperando, mi compañero Carlos Justice con los comentarios, su servidor Jesús Zárate con la narración.